Y no estoy diciendo, compañeros, es un libro de sociología, no estoy diciendo eso, sino que también trata de este tipo de temas. Entonces, esto en parte nos va a permitir sostener de mejor modo hipótesis como estas que hemos dicho de que para criticar al capitalismo paralelamente hay que criticar el derecho moderno y a la sociedad moderna, ¿se acuerdan? Entonces, una crítica que se limita a criticar al capitalismo, en este caso a la economía solamente, es insuficiente. Paralelamente hay que criticar al derecho que lo justifica legalmente a la economía capitalista y paralelamente hay que criticar a la sociedad moderna, que es la producción o es la objetivación de un tipo de subjetividad. Es la producción del consumo que va a consumir el tipo de producción capitalista, ¿no? Porque no se produce al vacío, sino que tiene que, eso clarísimo lo hemos visto en los Blums. Lo primero que se preocupa el capitalismo es del consumo. ¿Quién va a consumir sus productos? ¿Se acuerdan, compañeros? ¿Vale? Entonces, esa es la sociedad moderna, ¿no? Entonces, en última instancia, también está ahí metido este tipo de problemitas. Después, en el siguiente párrafo, dice, cuando hacemos críticas y nombramos personas, nuestro problema no es la persona, no es el individuo. Entonces dice, aquí solo se trata de personas en la medida en que son la personificación de categorías económicas, portadores de determinadas relaciones e intereses de clase. Por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, ¿no? El problema no es que él sea malo, bueno, fascista, demócrata o cristiano convertido, ¿no? Hasta ha sido bautizado en el río Jordán en Israel, ¿no? El problema es qué tipo de relaciones económicas encarna esa persona. Ese es el problema, ¿no? Entonces, en él se personifica un montón de relaciones que están soportando este tipo de subjetividad y o tendencia. Más adelante vamos a ver el caso de por qué es que un fascista, lo más probable es que sea presidente de Brasil, ¿no? Entonces, hay un grupo, un sector de la población brasilera muy, pero muy conservadora, y es de clase media para arriba, es prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, es un grupo de gente que está dispuesta a hacer lo posible por mantener su estatus económico, su nivel de consumo, aunque ello implique la represión de toda aquella gente que no disfruta de esa forma de vida. ¿Sí se entiende? ¿No? Y en Europa, Estados Unidos, eso es peor, ¿no? Ellos van a hacer lo que sea por mantener este tipo de relaciones sociales en las cuales ellos disfrutan de lo mejor y nosotros no podemos disfrutar de eso, porque ellos saben que compartir con nosotros lo que ellos disfrutan implica a que disminuya su nivel de consumo y de confort. ¿Sí se entiende? ¿No? Eso es compartir, ¿no? Implica eso. No están dispuestos a eso, ¿no? Hasta el jugador de fútbol Ronaldinho, ya me cayó mal, ¿no? Se dice, no, necesitamos que vuelva la alegría, ¿no? Entonces, aunque esa alegría vuelva a Brasil, aunque esa alegría implique el sufrimiento y la muerte de todos los pobres, por decir, o de la mayoría de los pobres, o sea, le importa es un polo. Él quiere estar, él siempre desea la salva, estar ahí todo el año bailando, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene dinero. ¿Y por qué tiene dinero? ¿No? Porque hay mucha gente que no lo tiene para vivir, para sobrevivir, etc. Entonces, están dispuestos a eso. Hay un documental que ha salido por la Deutsche Welle sobre este fenómeno. Está hecho como una semana antes, más o menos, de las elecciones. Está bien hecho, ¿no? Porque más o menos hacen una radiografía de estos sectores, del sector que apoya a gente como Bolsonaro y el sector que apoya al PT, digamos, ¿no? O sea,
los pobres, todo eso, que muestra bien. Yo ya tengo así mi cierta urticaria por los documentales de la Deutsche Welle, ¿no? Pero está bien nomás, ¿no? O sea, se puede ver, por decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas, no estamos hablando de la persona en tanto persona. Ese sería el ontificar el problema, ¿no? El problema es qué es aquello que se presenta, ¿no? Y en general, el análisis, especialmente el periodismo, tiende a ontificar el problema, a identificar el problema con una persona. Digamos como el caso de Fidel Castro o el caso de Chávez, ¿no? Entonces, se mata a Fidel o se mata a Chávez, ya no hay problema, ¿no? O sea, como si el problema fuese individual, no es individual. Una persona está ahí, no porque le dé la gana estar solamente, sino porque hay un grupo de gente que lo sostiene. Ese es el caso de Donald Trump, ¿no? Hay cualquier cantidad de elementos como para poder tirarlo, pero ¿por qué no hace caer? Porque hay un grupo fuerte que lo sostiene, ¿no? Y porque está representando sus intereses, ¿no? Entonces ahora están así porque el 6 de noviembre van a haber elecciones para alcaldías, gubernaturas, todo eso, van a cambiar el espectro del Congreso, del Parlamento, ¿no? Si Donald Trump logra la mayoría, ya se va a hacer bien. O sea, el tipo va a continuar. Si pierde esa mayoría, lo más probable es que le hagan el impeachment, o por lo menos no se renueva otros 4 años, por decirlo. Entonces están dependiendo de eso. Y antes de eso, dice que está dispuesto Donald Trump a hacer locuras. Vamos a ver, ¿no? La renuncia de Nikki Haley, su embajadora en Naciones Unidas, dicen que es parte de esa jugada. Vamos a ver en qué medida funciona o no funciona. Todo esto. Entonces, un análisis a la Marx, cuando habla de personas, no está hablando de personas, sino de lo que representan esas personas. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando hagamos la crítica de tal o cual tipo de personaje o sujeto de la política mexicana o latinoamericana, no es esa persona, no es que nos caiga mal esa persona. No, lo que nos cae mal o lo que estamos evaluando es lo que representa, lo que está contenido en ese tipo de apariciones. ¿Sí se entiende eso? Hay que tener eso bien clarísimo. El siguiente párrafo. El dominio de la economía política, en el dominio de la economía política, la investigación científica libre. La investigación científica es libre cuando está al servicio de la verdad, ¿no? Ahora, la verdad es un problema, bueno, aquí es un concepto ya problemático, ¿no? No es cuando está al servicio de un interés privado o político, ¿no? No solamente enfrenta al mismo enemigo que en todos los demás campos. La naturaleza peculiar de su objeto convoca a la ley contra ella a las más violentas, mezquinas y aborrecibles pasiones del corazón humano. ¿Por qué? Porque el problema en la economía política es la riqueza o la pobreza, ¿no? Entonces, justamente por ello, o sea, la naturaleza peculiar que te sufre. ¿Por qué hay países ricos? ¿Por qué hay países pobres? ¿Por qué hay países desarrollados? ¿Por qué etcétera, etcétera? Dice, convoca a la ley, o sea, a la lucha contra ella, en este caso a la investigación científica, a las más violentas, mezquinas y aborrecibles pasiones del corazón humano. Entonces, cuando se define tal o cual tipo de teoría, en última instancia se está defendiendo tal o cual tipo de interés. Si privado, corporativo o clasista, o en este caso digamos a la verdad, ¿no? Pues Marx está aquí por la verdad, o otra vez, ¿qué es eso, no? Digamos. Y dice, las furias del interés privado, y es una forma de decir las furias del individuo egocéntrico, del burgués, del empresario y burócrata. Más abajo, hoy en día el propio ateísmo es, dice Culpa Levis, es pecado venial. O sea, ni siquiera salva ser ateo. Más o menos lo que está diciendo usted, digamos, no estoy comprometido con ningún tipo de interés. Más abajo, los representantes de la corona inglesa en el extranjero manifiestan aquí sin
circunloquios que en Alemania, Francia, en una palabra, en todos los estados civilizados del continente europeo, la transformación de las relaciones existentes entre el capital y el trabajo es tan perceptible e inevitable como en Inglaterra. Bueno, ahora no es solamente, digamos, acá dice Marx, los estados civilizados del continente europeo, prácticamente todo el planeta. No. Hay una tremenda transformación de las relaciones entre el capital y el trabajo, ¿no? Y eso ya es con demasiado evidente. A veces es tan evidente que ya ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, está tan enfrente de nuestras narices que ya ni lo vemos. Hay un, ¿cómo se llama? Antes había uno de estos cómics, caricaturas, ¿no? Entonces un tipo está con su lente, dice, estoy buscando mis lentes, no encuentro, ¿no? ¿De dónde están? Ya estamos tan como loco buscando sus lentes, los tiene puestos, ¿no? Ahora es actualizado, pues, ¿no? Igual que los cómics, ¿no? Entonces una dama está con su celular, ¿no? Estoy buscando mi celular, no lo encuentro, ¿dónde está mi celular? Lo tiene ahí, es tan evidente que parece que ya no. Es decir, hay evidencias que ciegan. Eso siempre lo ha sostenido la filosofía. Y ya un poco más adelante, al mismo tiempo, allende el Océano Atlántico, el señor Wade, vicepresidente de los Estados Unidos, declaraba en mítines públicos: tras la abolición de la esclavitud, pasa al orden del día la transformación de las relaciones del capital y las de la propiedad de la tierra. Ahora, eso es lo fundamental, ya que no hay, digamos, mano de obra esclava. Entonces ahora, la transformación de las relaciones en términos de propiedad privada y en términos de capital ya es, digamos, lo fundamental. Es decir, cómo, digamos, el capitalismo se ha ido desarrollando, en este caso expandiendo. Más abajo, se verán cómo hasta en las clases dominantes apunta el presentimiento de que la sociedad actual no es un inalterable cristal, sino un organismo sujeto a cambios y constantemente en proceso de transformación. Y desde el principio, la burguesía, el capitalismo, ha sabido que para que funcione el capital tiene que intervenir a cada momento, permanentemente, siempre. En este sentido, la burguesía y el capitalismo, especialmente el imperio, han sido un sujeto de la praxis. Y para que ello suceda, han convertido a los pueblos en objeto de esa praxis. El problema es como nosotros creemos eso, ¿no? Entonces, esto se puede ver bien en el manejo y desarrollo de las grandes políticas, ¿no? Entonces, hay otra vez, cuando recurrimos a esta afirmación de Margaret Thatcher, ¿no? Ella era del partido, digamos, de la derecha, y hay elecciones después de sus dos gestiones, y gana el partido de la izquierda. ¿Cómo se llamó? ¿Ah? ¿Perdón? No, el Tony Blair, que le decían el Bill Clinton inglés. Sí, era Tony Blair. Entonces, él supuestamente estaba en contra de todas las medidas económicas que había tomado la Margaret Thatcher, ¿no? Y subió, digamos, a las instituciones, o tomó el poder, por decir, con un discurso bien popular, por decir. Y de pronto pasa el tiempo, ¿no? Y continúa con las políticas, ¿no? Y con una mayoría parlamentaria, por decir. Entonces le preguntan a Margaret Thatcher, ¿no? ¿Qué opina del gobierno de Tony Blair? Entonces ella dice: aquí nosotros nos dimos cuenta de que hicimos un muy buen trabajo, ¿no? Hicimos un trabajo de tal modo de que ocupe el cargo de primer ministro, quien sea, va a ser lo mismo que nosotros hemos hecho. O sea, han cambiado las instituciones de tal modo, ¿no?,
las reglas del juego de tal modo de que independientemente de quién esté ahí, iba a continuar con ese tipo de política. Y así fue. Entonces, ¿por qué? Porque han transformado las relaciones, la realidad, de tal modo que está difícil modificar esa continuidad. Entonces, cuando ya se implementa el modelo neoliberal a nivel mundial, se quiere responder a ese tipo de situación, si la izquierda quiere responder a esa situación, ya se han cambiado hasta las reglas del juego. ¿Sí se entiende? Y todo eso lo fueron produciendo de modo premeditado, en conciencia, con fundamentación filosófica, con los de la escuela de Chicago. No solamente prepararon un paquete económico, sino que prepararon un paquete político, un paquete social, un paquete cultural, etcétera, etcétera. Y cuando todo eso se empezó a difundir a nivel mundial, ya era más o menos tarde. ¿Sí se entiende? En la década del 90, por eso la izquierda no podía responder bien en ese sentido. Entonces, es constante transformación. Es un poco lo que veíamos como el propio Marx dice: el capital 2 pone en caducidad al capital 1, el capital 3 pone en caducidad al capital 2, el capital 5 pone en caducidad al capital 4 y así sucesivamente. ¿No? Ahora, evidentemente, esto no sucede cada año, ¿no? Cada 30, 40, 50 años. Ahora, esa onda larga, digamos, se está achicando más todavía. Dice Marx: el segundo tomo de esta obra versará en torno al proceso de circulación del capital y a las configuraciones del proceso en su conjunto. El tercero y final, el libro cuarto, a la historia de la teoría. Al final dice: bienvenidos todos los juicios fundados en una crítica científica. Ahora, ¿qué quiere decir crítica científica? Entonces, lo primero que hay que aclarar aquí y decir de modo contundente, ¿no?, es que el contenido del concepto de ciencia en Marx, Wissenschaft, ¿no?, entonces viene de la tradición alemana. Ciencia en alemán es Wissenschaft, en inglés es science. Pero el que en inglés sea science no quiere decir que sea lo mismo que Wissenschaft. Y ambas palabras se traducen por ciencia, pero el contenido no es el mismo, ¿no? Entonces, en inglés viene de la tradición anglosajona, ¿no?, en tradición empírico-analítica. Hay que partir del análisis de los hechos en cuanto a configuraciones ante los ojos, ¿no? En cambio, en la tradición alemana, ciencia, que es Wissenschaft, varias veces vamos a volver a esto, ¿no? Entonces, esta es Wissenschaft, ciencia en Marx. Entonces, como él procede de la tradición alemana, en la tradición alemana, la ciencia es el ascender de lo abstracto a lo concreto, ¿no?, de las determinaciones simples hacia la totalidad concreta. Entonces, las determinaciones simples son lo abstracto. Al revés, ¿no? Cuando hablamos de teoría hablamos de lo abstracto. Entonces, cuando analizamos algo como parte o como ente, en tanto que ente, estamos haciendo una abstracción del aparecer de ese ente al interior de lo que sea la realidad. Entonces, en el caso de Marx, ¿no?, la ciencia es un ascender de lo abstracto a lo concreto, o de las determinaciones simples, ¿no?, hacia la totalidad concreta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que el análisis, cuando es conforme a la idea de Wissenschaft, el análisis parte siempre del ser y de ahí asciende a la esencia y de ahí al concepto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el análisis parte de lo que sea el ser, siempre reconoce que lo primero que le aparece
como problema ante la razón son abstracciones, en este caso entes, cosas sin sentido, ¿no? Y después de ello, por el análisis, aquí la forma del procedimiento, en este plano, análisis, se eleva hacia lo que está presupuesto en el aparecer de los entes o cosas, que en el caso de las relaciones mercantiles son siempre relaciones humanas. O sea que lo que sea un ente como mercancía no se entiende analizando al ente como mercancía, sino trascendiendo el análisis para mostrar qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ente como mercancía. Entonces, arribamos al ámbito de la reflexión. Lo que está presupuesto en el aparecer del ente, ¿no? Entonces, el análisis es lo propio del modo como es que en el mundo de la vida cotidiana procede la razón. Y es donde se queda el concepto de ciencia como science. Hasta ahí se queda. No va más allá. Entonces dice Marx, aquí empieza la ciencia. ¿No? Hasta aquí lo puede hacer cualquiera. Vas a tener una mentalidad más o menos ordenada. Pero aquí no necesariamente. ¿No? Entonces, por eso, especialmente a los economistas alemanes, cuando les hace la crítica, dicen, a lo máximo que llegan es a una sistematización de las apariencias, ¿no? Y de los prejuicios. Más allá de eso, no avanzan, no son capaces de desentrañar qué es aquello que está contenido en eso, ¿no? Entonces, en el aparecer de los entes o de las cosas, siempre está presupuesto las relaciones humanas. En este caso se llama, digamos, sería el ser humano. Más siempre dice el hombre, ¿no? Pero ese es el lenguaje de esa época, ¿no? En el lenguaje de nuestra época, esa palabra quiere decir ser humano, ¿no? Indistintamente del género. Sin embargo, ahí no termina la labor de la ciencia, sino que hay que seguir ascendiendo, ¿no? Hay que seguir ascendiendo. Porque en el aparecer del ser humano, de las relaciones humanas, hay también algo contenido, ¿no? Que es aquello de lo que trata el concepto, que son los modelos ideales. Entonces dice, cuando la investigación es capaz de mostrar este tipo de conexión, el aparecer de los entes, el nivel esencial y el nivel de los modelos ideales que hacen aparecer a esto con sentido, entonces uno está en el ámbito de lo que sea la ciencia. ¿No? Ahora, dice la crítica científica. No puedo evitar preguntar, pero ¿qué pasa con la verificación o la transacción en este modelo científico de Marx? ¿Dónde queda el caso para eso? Todo ámbito de la verificación empírica o de la transacción depende en última instancia del modelo ideal que hace aparecer con sentido a esos entes a los cuales te tomas como, por ejemplo, él muestra cualquier tipo de conocimiento que se llame verdadero. Para que sea o no verdadero, depende en última instancia de su marco categorial. De las teorías que hacen aparecer con sentido ese tipo de producción científica, ¿no? O sea, no hay un solo tipo de verificación empírica, hay muchas formas de verificación empírica. Para ver en qué medida es o no falso, nosotros tenemos que remontarnos hasta su modelo ideal, hasta donde está presupuesto en última instancia como concepción de la realidad, gracias a la cual ese tipo de verificación aparece o no con sentido. Cosa más compleja. No, el método empírico analítico ni siquiera se tematiza esto. Bien, se presupone que hay una sola forma de verificar empíricamente la realidad. Hay muchas formas. No hay una sola forma. Entonces, en ese sentido, esto es más multidimensional. Pero tanta abstracción no podría hacernos perder, porque el método empírico analítico pues es muy fácil, ¿no? O sea, yo digo que va a caer esto en tanto tiempo,
cae ciento, se cae más tiempo, menos tiempo, espacio. Tal nivel de abstracción no podría darse que cada quien diga, no, se cayó en más tiempo, pero esto es porque no analizamos el marco. O sea, no está un poco demasiado abstracto como para ser sujeto de verificación. Bueno, Hegel dice que es exactamente al revés. Quienes no tematizan esto son quienes están más tardíos. Porque solamente en las cuantas palabras que has hecho uso está presupuesto. Porfirio Miranda lo muestra con detalles. Por ejemplo, caer, ¿no? Objeto más pesado que el aire, ¿no? O sea, aquí está presupuesto en todas estas paradigmas. Siempre es un modelo de elementos fundamentales. Y, digamos, es un tipo de concepción respecto a lo que se da. Maestro, pero a veces se refiere al proceder de la ciencia empírico-analítica, sí. Y ahí sí hay una teoría previa y sobre ella se falsea o se verifica. Por eso dice en su libro, maestro, que Hinkelhammer dice que esa forma es tautológica, porque el mismo marco teórico ya está condicionando la verificación o la falsación. En cualquier tipo de concepto de categoría siempre está presupuesto en última instancia una visión de la realidad. Si eso no lo hacemos explícito, somos totalmente ingenuos. Y de esto es exactamente ingenuo el método empírico. ¿Qué ha sido el método que nos ha llevado a tener el celular, por ejemplo, no el método trivial? ¿Perdón? O sea, el método empírico analítico es el que nos ha llevado a tener el celular. Si es tan ingenuo, ¿por qué tenemos de No, a lo que nos referimos es quien no es consciente de lo que está presupuesto en eso. Es ingenuo. Ahora, no estamos diciendo de que con ese tipo de procedimientos se pueda producir todo tipo de gentes. No estamos diciendo eso. No. O sea, la cosa es mucho más compleja. O sea, que para poder entender esto hay que tener mucha paciencia, mucha calma. No es una mera ocurrencia. No. Entonces, lo primero, agarrarse, ¿cómo se llama? Thomas Kuhn, la estructura de las ecuaciones científicas. ¿No? ¿Cómo es que aparecen, cómo se llama, marcos categoriales que permiten verdaderas estructuras epistemológicas? ¿No? El método empírico-analítico es una estructura epistemológica, claro. ¿Es funcional? Claro. El problema son, ¿cuáles son las consecuencias de ello? Por un lado, y por otro lado, ¿qué es aquello que permite entender? ¿Qué es aquello que no permite entender? Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, el problema del conocimiento es muchísimo más complejo. Es que, por ejemplo, el método empírico-analítico justificaría la muerte de un hombre. Pensemos en un Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein dice que no hay diferencia entre la caída de una piedra y el asesinato de un hombre. Lo que está presupuesto en esa noción de la science es el asesinato fundante del hermano, que Marx critica aquí. Sin embargo, la noción de Wittgenstein nos llevaría a pensar, porque es que la caída de una piedra no se compara al asesinato de un hombre. El que asesina en última instancia está cometiendo fratricidio o suicidio colectivo de la vida humana. O sea, la noción empírico-analítica está acabando con la vida en general de la humanidad. Eso es clarísimo. Quien piensa otra cosa está perdido en el mundo interior de la modernidad, pero perdidísimo. Desde la perspectiva del método empírico-analítico, eso, por ejemplo, no se ve en nuestro mundo. Entonces, tengo que salir de otro marco categorial para ver y entender eso que no se ve con el método empírico-analítico. Bueno, pero hay debate, por ejemplo, hablando de Wittgenstein, yo he escuchado que muchos de la filosofía analítica critican mucho a Hegel, ¿no? Sí, por supuesto, pues tienen que criticarlo. ¿Por qué? Porque Hegel los desfonda. Entonces, es obvio, ¿no? Es obvio que un capitalista va a criticar a un proletario, por decirlo al revés. Porque, digamos, el sentido que se deduce de la perspectiva que se tiene existencial y política no es el mismo. Eso es obvio. Es obvio que alguien de Chivas va a criticar al de la América y a los demás. ¿No? O sea, no se piensa que se va a criticar. Entonces, para ver qué es el fútbol hay que ponerse por encima de este tipo de conflicto, digamos, más chiquitito. ¿No? Entonces, digamos, para entender lo que sea el fútbol, yo no necesito ser del Chivas o de la América. Es más, puedo prescindir completamente de ellos. ¿No? Entonces, el problema en última instancia es que es aquello que nos permite entender este tipo de cosas, y no el aparecer de un ente, como en este caso celular.
Entonces, aquí, calma. Y hay un montón de lecturas presupuestas y implícitas. Entonces, al principio leí una noticia, bueno, un comentario de alguien que ha sido formado en la mejor escuela de economía política de los Estados Unidos, que es la Universidad de Massachusetts, de plantel Amherst, ¿no? Es la mejor. Y opinan que el trabajo que estamos haciendo nosotros es superior a lo que están haciendo ellos. Dice alguien que da clases en los graduates, ¿no? O sea, ni siquiera los undergraduates, bueno, también da clases en los undergraduates, ¿no? Entonces, gente que está más auspiciada de todo lo que pasa a nivel mundial, y yo siempre digo, ¿no? Las mejores escuelas de economía política a nivel mundial, Oxford y UMass, la Universidad de Massachusetts, ¿no? Entonces, también ellos han sido formados en la atención empírica analítica, y que conocen muy bien la discusión, todo eso, ¿no? Se dan cuenta que eso no funciona. Para hacer negocios funciona. Sí, pero el problema es más complejo que, ¿cómo se llama?, hacer negocios. ¿No? Entonces, si uno no tiene, digamos, el cerebro abierto en ese sentido, no la cacha, ¿no? Entonces, un poco lo que dice aquí Marx, el problema es la verdad, en este caso la crítica científica, por decirlo. Bueno, pero volviendo al tema, aquí no se queda Marx. Por eso dice, la crítica científica no está haciendo solamente la ciencia, está haciendo la crítica científica, ¿no? Entonces, él proviene de la tradición alemana, ¿no? Y la obra más fuerte que se está la desarrolla en Inglaterra, en discusión con, digamos, con esa concepción de ciencia. Y se nos da una revolcada, para eso se ven muy bien los bloquitos del 60 y los 63. Se revisa todos los padres fundadores de, ¿cómo se llama?, de la economía política clásica, ¿no? Y desde Hume en adelante maneja muy bien las fuentes gracias a las cuales surge este tipo de posición, pretensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta, ¿cómo se llama, Ricardo? Pero es una arrastrada como vigente, etcétera, etcétera. Siempre y cuando yo maneje la categoría. Entonces, digamos, una estructura de esta naturaleza la tiene la dialéctica de Hegel, ¿no? Dice Hegel, lo que ha producido es una fundamentación científica, en este caso filosófica en el plano de la discusión. Es ciencia, pero es ciencia pertinente a un tipo de orden y o de sistema. Se ha casado a priori con una perspectiva. Eso quiere decir. Primero. Segundo, entonces dice, una vez que he sido capaz de mostrar, descubrir eso, entonces yo no puedo partir a priori de la fundamentación que ha hecho Hegel, porque esto es Hegel, ¿no? Y para trabajar en el mundo moderno, Hegel funciona. Y hasta muchos marxistas, pero declaradamente marxistas, siguen funcionando en este plano, a este nivel. Siguen, ¿no? Porque no han tematizado esto. Este es el problema. El problema, en última instancia, son los modelos ideales, que es aquello que en última instancia está presupuesto, ¿no? Gracias a lo cual, ¿no?, los entes aparecen con sentido. Más adelante vamos a ver, ahora estoy haciendo otro tipo de lecturas, por eso estas primeras sesiones van a ser bien metodológico, epistemológicas. ¿Se acuerdan cuando trabajamos los Grundrisse, la introducción metodológica? Pues ahí nos llevamos como 1 mes, 2 meses, o 3 meses, creo, solamente en esas cuantas páginas. Aquí va a ser algo similar, compañeros. Una pregunta sobre qué tipo de lectura pudo haber sido la que hace Hegel de Adam Smith. En la filosofía del derecho eso parece claro. En general, la gente dice que para poder desarrollar la filosofía del derecho, Hegel se ha tenido que trabajar a toditos los clásicos del pensamiento económico y liberal. Digamos, ahí
presupone la digestión, subsunción y desarrollo de todo tipo de perspectivas. Es cuestión de saber leerlas, ¿no? Por eso digamos, ¿qué es aquello que hace que un ser humano sea ser humano? En la parte del derecho abstracto, ¿no? De la propiedad. Ya está ubicado en el mundo moderno, o sea, el capitalismo. Si eres propietario, si tienes propiedad individual, si tienes propiedad privada, eres ser humano. Si no tienes propiedad, no eres ser humano. Listo. Pues ahí empieza con todos los prejuicios de la economía política burguesa. En los viajes que hizo él, se dio todo en la digestión. El problema es cómo justificar argumentativamente la aparición del mundo moderno, ¿no? Entonces, en el mundo moderno, si no tienes propiedad, eres menos humano. Está justificando un tipo de humanidad, si eres propietario. Entonces, por eso en el mundo moderno, desesperado, tienes que tener algo. Si no tienes nada, o sea, eres nada. No, pero para tener algo hay que tener dinero. Entonces, la búsqueda del dinero se convierte en, ¿cómo se llama? El sentido de la vida. No sé si comenté aquí ¿cómo se llama? Esta anécdota de Bloch. ¿Sí lo comenté aquí? Creo que en el curso de Bloch. Entonces, Bloch está en el exilio, está en Estados Unidos. Entonces, él, cuando llega a Estados Unidos, no sabe hablar inglés, solamente habla alemán nada más. Entonces, él llega, y bueno, como todo inmigrante, se busca inmediatamente trabajo de cómo vivir. Si él lo único que sabe hacer es, ¿cómo se llama? Leer, pensar, escribir. Pues quiere escribir para periódicos, tipo de cosas, quiere publicar libros, y no hay trabajo porque como él hay mucha gente. Entonces dice, pues daré clases, y como no sabe inglés, aquí todos en inglés, entonces él como que no puede, ¿cómo se llama?, expresar lo que él está trabajando en lengua inglesa. Una reflexión ulterior, tanto en Benjamin como en Bloch, muestra, por ejemplo, cómo es que la perspectiva empírico-analítica está íntimamente ligada al juego del lenguaje producido con sentido desde la perspectiva de las lenguas anglosajonas, en este caso el inglés, ¿no? Entonces, por eso posteriormente no solamente Heidegger, sino también Bloch van a decir, es imposible hacer filosofía en lengua inglesa, ¿no? Porque está desarrollado en la perspectiva de desarrollar la visión óptica de la realidad, el manejo de cosas y no pensar en ser, por lo que sea la realidad, para lo cual se ha desarrollado fundamentalmente el alemán, ¿no? Algo así el francés, algo así el español, pero fundamentalmente el alemán, y tiene palabras para poder desarrollar eso. En cambio, el inglés no. Entonces, por eso dice el propio Heidegger, dice, ¿no? Cuando se quiere hablar del ser, ¿no?, lo primero que hace la gente es pensar en un ente, y pone el ejemplito de Dios. Entonces dicen, cuando se quiere hablar de Dios en términos de ser, lo primero que hace la gente es pensar en ese viejito barbudo, sentado en un asiento. Lo primero que hace es pensar en él. O sea, no tiene capacidad de pensar en términos de lo que sea el ser. O sea, ¿cómo sería peor? Pues el misterio. Y como que la lengua produce en ese sentido. Entonces, Bloch se da cuenta de eso. Dice, en inglés no se puede pensar lo que sea el ser, en este caso, esta realidad. Peor, pues, lo todavía no, etcétera, etcétera. Son reflexiones ahí que hay que, bueno. Entonces, está preocupado. No tiene de qué vivir. Entonces, está viviendo alojado en casa de familias norteamericanas, que son de izquierda. Han leído Marx, escriben sobre Marx, ¿no? Entonces le dicen, no puedes ganarte la vida como filósofo. No. Entonces, pues cambian de rubro. Pero, ¿cómo? Yo soy filósofo. ¿Sí? Aquí la gente, digamos, estudia medicina, no le funciona, cambia de rubro. O sea, no se hace ningún problema, porque lo que te gusta me está diciendo buscar dinero, no ser, sino tener. ¿Sí? O sea, dice, su mujer Carola también cuenta, no podían entender que yo como mujer pudiese mantener a mi marido. O sea, el marido tenía que mantener a la mujer, y el marido, haga lo que haga, lo que tenía que hacer era conseguir dinero. Y si no podía conseguir dinero como filósofo, pues tenía que cambiar de rumbo, aunque de lavaplatos. ¿Sí se entiende? Entonces dice él, yo soy filósofo, no soy otra cosa. Eso me define a mí en mi ser.
¿no? Cuando cambias de rubro me están diciendo, tu ser es cualquier tontera, menos lo que sí se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que define en última instancia, ¿no?, una forma de ser y de aparecer? Se entiende desde la perspectiva en última instancia del macro relato, del modelo ideal, ¿no?, desde la perspectiva de la cual algo me parece con sentido. Entonces, en el tiempo del capitalismo, en el tiempo de Marx, ya se ve esto explícitamente, ¿no? ¿Cómo es que cierto tipo de relaciones, ¿no? Digamos, el capital funciona cuando no hay solidaridad, ¿no? En el medioevo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? No, tiene que haber solidaridad. O sea, no es bueno ser codicioso, no es bueno ser egoísta. En el capitalismo es bueno ser codicioso, es bueno ser egoísta, pero todo depende en última instancia de esto. Cuando yo me he apropiado de esto, digamos, las formas de ser y de parecer en el capitalismo, él es triunfador porque es bien egoísta, es bien codicioso. Fuera del mundo moderno y yo capitalista es lo peor, ¿no? Por ejemplo, antes del capitalismo prestar a interés, ¿no?, solamente los judíos, ¿no?, porque son los asesinos de Cristo, ¿no? Pero tiene que cambiar esa concepción para que aparezca la institución llamada banco. Entonces ahora también los cristianos y los ateos obviamente pueden prestar a interés, hacer trabajar a interés, robar el fruto del tipo de trabajo y así sucesivamente. Pero eso tiene que cambiar. El discurso del cielo en última instancia tiene que ver con la tierra. Ahorita vamos a ver eso con Marx, ¿no? Bueno, entonces no basta con la idea de ciencia que produce, en este caso Hegel o la tradición alemana. Hay que hacer una crítica de eso. O sea, ¿cómo hago la crítica de eso? ¿No? Entonces, el pensamiento dialéctico, en última instancia, de lo que trata no es del aparecer de los entes, ni de lo que está presupuesto en el aparecer de los entes, sino de lo que está presupuesto en el aparecer de las relaciones humanas, gracias a la cual toda la realidad, inclusive las relaciones humanas, aparecen con sentido, que en última instancia son los modelos ideales. Entonces Marx, cuando descubre eso, dice, hay que cambiar de modelo ideal, hay que cambiar de gran relato, porque si parto de este mismo voy a terminar afirmando al final lo mismo que afirma el mundo moderno, en este caso el capitalismo. Y cuando la izquierda del siglo XX no hace la crítica del modelo ideal presupuesto en la modernidad, al final termina afirmando lo mismo. En este caso, si yo no hago una crítica del modelo ideal presupuesto en el método empírico analítico, al final voy a terminar procediendo como otro. Esto es lo que ha pasado con el caso más caricaturesco, es el de Lucio Poletti, ¿no? Es el marxista, escrito sobre Hegel, escrito. Tiene ahí 2 libros, Marx y Hegel. Perdón, Hegel y Marx. ¿No? El primero es Hegel, el segundo es Marx, por eso. Y al final termina diciendo, no, Marx es cualquier cosa menos ciencia, porque él está presuponiendo la idea de ciencia empírico-analítica a la Popper, y todavía no está bien desarrollado, por decir, ¿no? Está empezando ahí, ¿no? Y ni que se diga Husserl y compañía. El último está cuando yo le contacto al modelo ideal de la modernidad, al final termino afirmando no solamente el mundo moderno, sino el capitalismo. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, se da cuenta de eso, de lo cual el marxismo del siglo XX no se da cuenta. Y más adelante vamos a ver, ¿no?, cómo es que también en parte la metidura de pata está en Marx, porque está empezando a desarrollar el argumento con el cual va a ser inteligible todo esto. Y es obvio que al principio no le aparece todo claro. Ahora a nosotros nos aparece la cosa clara, gracias a Hinkelhammer y Husserl y ahora también Bloch y Benjamin. Pero al principio a él no le aparece todo completamente claro. Por eso él se va a quedar en la clase obrera. Nosotros vamos a dar el paso más allá. Y ahí es donde realmente nos va a aparecer el más allá de este tipo de modelo ideal. Sí, la cosa va a cambiar radicalmente, ¿no? Ahora estoy volviendo a leer otro tipo de textos, ¿no? Ya me ha salido 8 libros más de Marx, ¿no? Aparte del que tenía, estoy empezando a trabajar.
pero yo sé que cuando salga van a ser escandalosos. Escandalosos, escandalosos. Entonces voy a tener que conseguirme una buena tortuga para hacer un buen caparazón de tanto. Me van a dar durísimo. ¿No? Maestro, si bien no desarrolló todo Marx, en esta parte importantísima que dijo que él critica esta tradición alemana también. Aquí en el epílogo a la segunda edición hay un párrafo, que dice Marx, mi método dialéctico no solo difiere de Hegel en cuanto a sus fundamentos, sino que es una antítesis directa. Sí. Para Hegel, el proceso de pensar que convierte incluso bajo el nombre de idea en un sujeto autónomo es el desnudo de lo real. Lo real no es más que una situación externa. Para mí, Marx, a la inversa, lo ideal no es sino lo material traspuesto y traducido en la mente humana. Ahora, ¿cuánta gente no ha repetido eso? Ahora, el problema es, han llegado a un concepto, por decir, que han deducido de eso. O sea, la diferencia entre la categoría y el concepto, cuando se concepto de la categoría, aquí la vamos a trabajar de modos más sofisticados. Ustedes van a ver, ¿no? Con algunas citas que tenemos a partir de, yo voy a ir comentando el último trabajo de Hinkelhammer, que se llama La dialéctica marxista y el humanismo de la raza. Es lo último que ha escrito Hinkelhammer. Entonces yo estoy editando y ya lo he leído bien todo eso, entonces está volviendo a problematizar el tema de la dialéctica. Entonces yo también ahora estoy dialogando con Hinkelhammer. ¿No? Entonces vamos a dialogar con Marx, con Hinkelhammer, con Bloch, ¿no? Y para tener el problema del método dialéctico lo más claro posible. Porque, ojo, hemos tenido un tipo de lectura con los Grundis, hace tiempo. Ahora otro tipo de lectura con el Capital, ¿no? Porque los problemas están mucho más complejos, ¿no? Entonces necesitamos un método que acompañe la producción de la revolución en el siglo XXI. ¡Qué pretensión, compañero! Yo a las noches cuando escribo las notas digo, este tipo, si les prometo, yo no me fumo, ni cigarritos me fumo. Yo digo que se fuma. Entonces el problema es la crítica de esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Es una palabrita, todo el mundo habla de la crítica, pero es ¿qué significa? Entonces, bienvenidos todos los juicios fundados en una crítica científica. O sea, yo creo que Marx estaría feliz con eso. En cuanto a los prejuicios de la llamada opinión pública, ¿no? Entonces, en el marxismo hay hasta opinión pública, ¿no? Escriben en los medios, hacen sus congresos, ¿no? Con títulos rimbombantes. Acabo de leer, yo quería comentar, ¿no? Es uno de estos investigadores pesos pesados que enseña en Lancaster University. Ya ni voy a nombrar su nombre porque yo leí su artículo y lo tomé en serio, pero al final trata sobre Marx y la democracia burguesa capitalista. Entonces es investigador del mega, ojo. Se nota que no conoce ni Marx ni la política de Marx, en este caso ni la democracia. O sea, es como se llama, o sea, cómo empieza el título, todo eso, ¿no? El popo va a estallar, ¿no? Y al final sale un ratoncito. ¿No? Entonces ya ni lo voy a nombrar. Entonces, esa es la opinión pública. Ahora, para nosotros, a la que nunca he hecho concesiones, o sea, digamos como dicen en México, ya, con sentido, me vale. Será mi divisa, como siempre fue, bueno, la del blanco florentino. Seguir tu corso, el hacha dir leyendo. Sigue tu camino y deja que la gente haga. Entonces nosotros vamos a continuar, ya estamos viendo los frutos de la Universidad de Massachusetts, ¿no? De Cornell University, ¿no? Sí, buenos, y no es el mismo caso, yo me animé a leer no, ustedes van a ver, ¿no?
como en el futuro. Y bueno, eso es un poco lo que decía, además no dice, sígueme, ¿no? Como dice el Chapulín, dice, no, sígame los buenos. No. Dice, sigue, tu camino sigue. Y deja que la gente haga, van a hablar atrocidades, barbaridades, ya está acostumbrado. Ya me resbala, en ese sentido, digamos, me resbala, yo sigo. Y hasta ahora ha funcionado bien, no en el sentido de que el trabajo ha sido muy serio. Marx, 25 de julio de 1867, escribe él este prologuito y dicen de que en el mes de septiembre ya sale el tomo 1 publicado, ¿no? Entonces julio, agosto, septiembre, o sea, 2 meses después ya podía estar hecho el libro. Bueno. Septiembre, creo que es el 14 de septiembre que sale publicado el libro. Después de eso, en esta edición, en la del siglo XXI, ya es la compilación que ha hecho, o la edición que ha hecho Engels, que es en la definitiva, inmediatamente ponen el epílogo a la segunda edición. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Entre 1867 y 1873 son 5 años, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de desarrollar del mejor modo posible lo que significa la quinta redacción. Entonces, en 1867 ya tenemos la cuarta redacción, que ya hemos explicado eso. La cuarta redacción, la primera, los nobles, la segunda, los manuscritos del 60 y los 73. La tercera redacción, los manuscritos del 63 al 66, ¿no? Después he traído aquí los manuscritos, los he mostrado, ustedes han visto. Después de ello, entonces escribe como sería la cuarta redacción, lo publica. Después de escribir la cuarta redacción, Marx recibe por primera vez muchos comentarios, muchas recensiones. Es más, hasta la oferta de traducción del Capital al ruso. Entonces, Marx pensaba de los rusos lo que los europeos piensan de nosotros, ¿no? Cuando queremos hacer este tipo de publicación, los del tercer mundo, están pensados. Entonces Marx pensaba así de los rusos. Dice, los rusos todavía son zaristas, ¿no? En el sentido de que están viviendo el medioevo, ¿no? Pues una sociedad bien rural, por decir campesina. ¿Cuál desarrollo de la industria? ¿Cuál clase obrera? No hay clase obrera. Después voy a explicar bien por qué es que yo creo que Lenin interpretó muy bien la realidad política de su tiempo y pudo hacer la revolución porque entendió esto. Voy a desarrollar esa hipótesis. Porque condiciones objetivas del modo como es que Marx y sus contemporáneos habían desarrollado respecto a lo que podía ser una revolución. No existían, condiciones objetivas no existían, pero sí había condiciones subjetivas. ¿No? Vamos a ver eso. Después el marxismo del siglo XX pierde las reflexiones relativas a las condiciones subjetivas y se dedica a tematizar el problema de las relaciones objetivas, ¿no? Entonces, las relaciones objetivas son la objetivación de un tipo de subjetividad, ¿no? Es cosa que tener bien claro. Las relaciones objetivas no son las cosas o los hechos, ¿no? Se pueden convertir en cosas, hechos, sí, pero no lo son en sí mismos, ¿no? Entonces, este tipo de matices hay que tenerlos bien claros. Entonces, en esos 5 años, en sentido estricto 4 años, Marx recibe muchos comentarios, muchas opiniones, y además pasa un fenómeno que a él le invita a la profunda reflexión, que es la experiencia de la comuna en Francia,
¿no? Que es la única vez de que digamos, un movimiento obrero llega o popular, toma el poder, en este caso Francia en París, ¿no? Aguanta un tiempo, después de eso es destruido, se la expresa la Comuna de París. O sea, ¿con qué es eso? ¿No? Y Marx muy atento porque además conocía no solamente al francés, sino que había vivido en Francia. Entonces, haber vivido en un lugar a uno le da la perspectiva de la posibilidad de un conocimiento objetivo. O sea, la gente que escribe sobre lugares donde nunca ha vivido, ríanse, mátense, les dice, ¿no? En cambio, cuando han vivido en ese lugar, ¿no? Entonces, y encima de eso conocen el lenguaje, bueno, entonces Marx no solamente había vivido ahí, sino conocía el lenguaje y o ambas cosas. Entonces, cuando acontece la experiencia de la Comuna de París, Marx puede entender muy bien todo eso. Primero. Segundo, otro detallito que hay que tener claro. Especial, esto nos dimos cuenta con la lectura en detalle de los Grundes. En el tiempo de Marx, el concepto de clase social, en este caso ya sea como burguesía o como proletariado, no está del todo acuñado. Es todavía ambiguo. Es todavía un concepto en proceso de construcción. Por eso hay, especialmente cuando se refiere a lo popular, hay mucha ambigüedad para hablar del pueblo en términos de sociedad o en términos de comunidad. Es ambiguo todavía, ¿no? Y qué sector, digamos, de la población tiene relaciones solidarias y qué sector de la población tiene relaciones egoístas en ese sentido. No está todavía la cosa con demasiado clara. No está... Ahora, no. Digamos, está muy bien acuñado. Está tan acuñado que nosotros, aunque no lo seamos, nos interpretamos en términos de sociedad, ¿no? Y de individuo, etcétera, etcétera. O sea, hay un tipo existencial de apropiación del contenido de los conceptos, es cosa que hay que tenerlas bien, bien claras, ¿no? Entonces, por eso Marx, ya se había agotado en 1871-72, ya se había agotado. Fueron 3.000 ejemplares que se agotaron rápidamente para la época, un chonchón, ¿no? Un exitazo. Entonces, el editor le dice, hay que preparar la segunda edición. Entonces, Marx decide reescribir el libro. Reescribe el libro, ¿no? Eso le llamamos la quinta edición, ¿no? ¿Qué quiere decir reescribe el libro? A su vez, estaba preparando la publicación de la primera edición en francés, ¿no? Y él conocía el francés, otro cuate había traducido. Y Marx estaba revisando y se daba cuenta de que muchas cosas que él había dicho en alemán, en francés, no era del mismo modo, sino que para que entienda el público francés tenía que decir de otro modo. ¿No? Entonces, fíjense, los franceses ya se están aburguesando. Aburguesando quiere decir ya se están anglicizando. Anglicizando quiere decir modernizando. Ahora, ¿qué quiere decir se están modernizando? Quieren las respuestas sobre el pucho, o sea, inmediatamente, ¿no? O sea, no esperan respuestas, digamos, prudentes, largas y sostenidas. No, al grano. Ese es el tipo práctico, ese es el modelo, ¿no? Cree que el conocimiento es una pastillita que, aquí está la mente, aquí está la verdad, ya, listo, ya tengo la verdad. Los Marx dice, ¿no? El francés tan ávido de conocimientos o respuestas, así como pim, pom, pim, no sé, rápido, aquí está. No es así. Entonces hay cosas que hay que explicar de otro modo como para que se pueda entender el problema. Y ahí es cuando, justamente, por decir, digamos, nosotros inmediatamente tenemos acceso a esta dimensión de la serie. Inmediatamente salimos, lo primero que tenemos enfrente son entes, cosas, ¿no? Que nos aparecen, algunas con sentido, otras sin sentido. Es lo primero que nos aparece, ¿no? El problema es cómo entendemos, no solamente desde el ámbito de la vida cotidiana, digamos, lo lógico, lo obvio, sino cómo vamos más allá de lo obvio y podemos entender de verdad el problema.
Entonces, por eso dice Marx, para que se entienda mejor lo que yo quiero decir. En este primer volumen tengo que traer temas del segundo y especialmente del tercer volumen. Y en este caso del tercer tomo, que es el problema del fetichismo. Entonces había dicho al principio, el lugar natural de la exposición del fetichismo es el tomo 3, que sería el problema de la totalidad concreta, ¿no? Entonces, pero como Marx empieza con la mercancía, empieza con el aparecer del ente, ¿no? Entonces dice, no, para que se entienda bien esto, hay que traer temas de acá. Entonces, uno de ellos es el tema del fetichismo. ¡Plum! Este lo trae acá, pero lo trae poquito, o sea, más o menos resumidito, ¿no? O sea, no lo trae, digamos, bien desarrollado. Entonces, por eso el mismo va a decir, es la parte más complicadísima. Entonces, los lectores que no están noticiados de todo esto, se van o empiezan a leer por la quinta redacción, por la parte más sofisticada, la más filosófica, la más elaborada. Y lo lee como si fuese o sea, no da pie con vuelvo este pobrecito, entonces no entiende nada. Entonces, en términos empírico-analíticos, empírico-analíticos leen la realidad tal y cual aparece. En los términos de la ciencia, especialmente en textos como los de Marx, no se puede leer literalmente. Quien lee literalmente no entiende, no va a entender nada. Tiene que leer sabiendo qué es aquello a cada momento que está presupuesto en el aparecer, no solamente de los entes, sino aquí de las palabras, de los conceptos y de las categorías. Quien lee literalmente ya está perdido. Aunque lea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, al final va a terminar afirmando el capitalismo y la modernidad. ¿No? Quien lee sabiendo que está oculto lo que está presupuesto acá y trata de hacer claro eso, ese tipo de lectura que vamos a hacer. ¿Está bien? Se nos acabó el tiempo. Que los